En un mundo donde las paredes de nuestras casas y los suelos de antiguas ciudades esconden secretos asombrosos, cada descubrimiento nos revela una pieza oculta de la historia, un misterio que se resiste a quedar en el olvido. Desde cartas que capturan la pasión de amores de tiempos de guerra hasta túneles secretos que sirvieron como ruta hacia la libertad, estos hallazgos no son solo fragmentos de vidas pasadas, son puertas que nos conectan con historias de supervivencia, conflictos y, en algunos casos, verdaderos tesoros ocultos. En este video, vamos a explorar las revelaciones inesperadas que transformaron casas comunes en ventanas hacia los momentos más intrigantes. Número 1. Misterio en Mont Saint-Odile. Es un monasterio antiguo en Francia, cargado de historia y con vistas asombrosas. Este sitio, conocido por su arquitectura y por ser un lugar de peregrinaje, guardaba un misterio inquietante. En el monasterio, los monjes custodiaban una vasta colección de libros y manuscritos antiguos. Sin embargo, en el siglo XX, los libros comenzaron a desaparecer de manera inexplicable. Con cada nuevo día, los monjes notaban que faltaban más volúmenes en su biblioteca. Nadie sabía quién o cómo se llevaban los libros. Fue un misterio durante mucho tiempo, y las desapariciones empezaron a generar especulaciones y rumores entre los sacerdotes y visitantes. Finalmente, el caso atrajo la atención de las autoridades. Cuando investigaron, descubrieron al responsable, Stanislaus Goss, un exprofesor y admirador del monasterio. Lejos de querer obtener beneficio económico, Goss estaba profundamente fascinado por el legado cultural y literario del lugar. Usando una habitación secreta que había estado oculta por generaciones, Goss se dedicaba a preservar y restaurar los manuscritos antiguos que encontraba. Con el tiempo, su colección secreta llegó a albergar más de 1100 volúmenes. Aunque lo que hizo fue en contra de las reglas, su amor por los libros llevó a las autoridades a una conclusión inesperada. Goss fue sentenciado a devolver los libros, y en lugar de ser castigado, se le permitió ayudar en la catalogación y restauración de los documentos. Su historia se convirtió en un recordatorio de la devoción a la cultura y el conocimiento. Número 2. Túneles ocultos. Freddie Goodall, residente de Sussex, descubrió algo increíble en la casa de su familia. Al revisar fotografías antiguas, notó un panel sospechoso detrás de una estantería. Esto lo intrigó y decidió investigar. Tras retirar algunos libros y desmontar un panel de madera, Goodall halló una puerta secreta que daba a una red de túneles y habitaciones bajo la casa. A medida que avanzaba por los pasadizos oscuros, se dio cuenta de que estaba entrando en un verdadero laberinto. Las paredes de estos túneles estaban cubiertas de polvo, y en el suelo había restos antiguos que parecían indicar que habían sido habitados en el pasado. Las investigaciones de Freddie lo llevaron a descubrir que la casa tenía más de 500 años de antigüedad y que los túneles habían sido utilizados durante el siglo XIX. Algunos creen que servían para que los sirvientes se movieran discretamente sin ser vistos por los propietarios. Freddie compartió su descubrimiento en redes sociales y el video rápidamente se volvió viral, con millones de personas asombradas por la revelación. Su aventura lo llevó a una experiencia inesperada, y ahora Freddie es conocido por haber sacado a la luz este fascinante secreto. Número 3. Cuadro perdido de de Kooning. En Arizona, se descubrió un cuadro que estuvo desaparecido durante más de 3 décadas. La obra, titulada Mujer Ocre del famoso pintor Willem de Kooning, fue robada en 1985 del Museo de Arte de la Universidad de Arizona. El robo fue rápido y sorprendente. Una pareja ingresó temprano al museo, y mientras la mujer distraía al guardia, el hombre cortó la pintura de su marco y la ocultó bajo su abrigo. Después del robo, no se supo más sobre la obra, y el caso se mantuvo sin resolver durante años. El destino de la pintura dio un giro cuando Ron Rossmann heredó una propiedad que había pertenecido a su tía y tío fallecidos. Mientras revisaba los objetos de la casa, encontró la pintura sin darse cuenta de su valor. Al venderla en una tienda de antigüedades, un comprador curioso identificó la obra y avisó a las autoridades. Finalmente, la pintura fue devuelta al museo, para alegría de quienes recordaban su pérdida. Este hallazgo se convirtió en una de las historias más comentadas en el mundo del arte, y la Mujer Ocre, de de Kooning, regresó a su lugar original, aunque con un historial que pocos habrían imaginado. Número 4.
La pitón en la pared. Somchai Subdang, quien llevaba una vida apacible en Tailandia, jamás imaginó que una tarde tranquila frente a la televisión se convertiría en una experiencia inolvidable. Mientras estaba viendo su programa favorito, un ruido extraño y metálico captó su atención. Inmediatamente, el sonido se intensificó, lo que lo llevó a acercarse a la pared para investigar de qué se trataba. Para su sorpresa, al poner la oreja contra las placas de yeso, pudo distinguir un silbido claramente amenazante. Aunque al principio pensó que podría tratarse de algún problema en la instalación, pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que parecía. Sin demora, decidió pedir ayuda y llamó a un equipo de emergencia. Cuando llegaron, los rescatistas traían consigo todo el equipo necesario, incluido un martillo para abrir la pared y ver qué estaba ocurriendo realmente. Apenas comenzaron a golpear la pared, una visión inesperada dejó a todos atónitos. Una pitón de 15 pies de largo había encontrado su hogar en esa sección de la pared, enroscada y aparentemente cómoda. Esta imagen fue suficiente para que el equipo actuara de inmediato, tomando precauciones para capturar al enorme reptil sin causar pánico. Afortunadamente, el equipo especializado se mantuvo sereno y profesional, logrando contener a la serpiente sin problemas y colocándola en una bolsa especial. Después, llevaron a la pitón de vuelta a su hábitat natural. Somchai, aún impactado por el hallazgo, expresó su alivio y gratitud. «No le tengo miedo a la serpiente mientras está atrapada en la pared», dijo. «Pero habría sido aterrador si hubiera logrado salir, y peor aún, caerme encima mientras dormía». Tras este acontecimiento, Somchai no volvió a tomar los sonidos extraños a la ligera y revisa con frecuencia su hogar, como medida de precaución. Número 6. Whisky de la época de la prohibición. Nick Drummond y Patrick Baker jamás imaginaron que una casa antigua en el tranquilo vecindario de Ames, Nueva York, les ofrecería un hallazgo tan inusual. Desde el inicio, se sintieron cautivados por la historia de la propiedad, además de los rumores que circulaban entre los vecinos, quienes afirmaban que, en algún momento, había sido propiedad de un famoso contrabandista de la era de la prohibición. Estos comentarios encendieron su curiosidad, aunque jamás pensaron que tales historias pudieran tener alguna verdad oculta. Sin embargo, mientras estaban remodelando el vestíbulo, se toparon con una sorpresa. Al mover algunos paneles, hallaron el primero de 13 paquetes cuidadosamente envueltos. Al abrirlo, descubrieron que contenía 6 botellas de whisky escocés, de principios del siglo XX, cada una en perfectas condiciones. Este hallazgo fue solo el comienzo, ya que los paquetes continuaron apareciendo en los rincones más inesperados de la casa. La noticia de su descubrimiento se difundió rápidamente en redes sociales, atrayendo la atención de coleccionistas, expertos en historia y hasta casas de subastas como Sotheby's, interesadas en exhibir el tesoro encontrado. El interés era tan grande que Drummond y Baker decidieron aventurarse a probar una de las botellas. Aunque el whisky había envejecido de manera singular, mantenía un sabor picante y fuerte, evocador de los días en los que fue embotellado. Este descubrimiento convirtió su hogar en un pequeño museo personal y además los conectó con la historia prohibida de la región. De hecho, el ambiente en la casa cambió para ellos. Ahora, cada rincón parecía guardar un secreto esperando ser revelado. Número 7. Dinero oculto en una pared. En la provincia china de Jilin, un descubrimiento sorprendente dejó a la policía y al público sin palabras. Tras investigar una posible estafa, la policía detuvo a varios sospechosos y realizó una redada en un apartamento. Durante el allanamiento, encontraron una enorme cantidad de efectivo oculto en las paredes del hogar, sumando millones de dólares en billetes. El principal sospechoso, un abogado llamado Wei, había escondido el dinero cuidadosamente en los muros de su vivienda. El hallazgo fue parte de una investigación que involucraba una serie de deudas compradas por una empresa a bajo precio, en lo que se sospechaba como un fraude. La policía descubrió el dinero tras recibir una pista y seguir de cerca los movimientos de Wei. Esta escena de dinero escondido generó tanto asombro en China como en el mundo, y destacó cómo las investigaciones a menudo revelan sorpresas que parecían dignas de una película. Ahora, el efectivo está bajo custodia policial, y los implicados enfrentan cargos judiciales por el esquema de fraude.
Número 8. Caimán en el salón. Cuando Kenny Macau llegó a una casa en construcción en Luisiana, nunca imaginó la escena que estaba por vivir. Apenas cruzó la entrada, notó algo que se movía en la sala de estar. En un instante, su mirada se encontró con una inesperada visita. Un caimán de más de 9 pies descansaba en el centro del salón, como si fuese el legítimo dueño del lugar. La escena era tan surrealista que, en lugar de entrar en pánico, Kenny mantuvo la calma y decidió actuar rápidamente. Sin perder la compostura, llamó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre, quienes respondieron con profesionalismo y enviaron a Jeremy Pruitt, un experto en captura de vida silvestre y estrella del programa Swamp People. Pruitt, quien tiene experiencia lidiando con estos reptiles desde que era niño, llegó al lugar con todo el equipo necesario para enfrentarse al enorme caimán. Cabe destacar que, para alguien como Pruitt, acostumbrado a los pantanos y a los desafíos de la vida salvaje en Luisiana, un caimán en una casa era simplemente un día más en la oficina. Una vez allí, Pruitt utilizó técnicas que dominaba desde pequeño. Primero, se acercó con cautela, pues sabía que cualquier movimiento brusco podía provocar una reacción inesperada del reptil. Luego, con habilidad, giró al caimán para agotarlo y finalmente lo capturó, colocándolo en una bolsa especial que evitaría cualquier peligro durante el traslado. Gracias a su experiencia y calma, Jeremy logró llevar al animal de vuelta a su hábitat sin inconvenientes. Al concluir la operación, Kenny y los trabajadores respiraron aliviados. Sin embargo, no podían evitar reírse al recordar la surrealista escena que acababan de presenciar. De hecho, según comentó Kenny, en Luisiana es común encontrar caimanes en el exterior, pero ver a uno en la sala de estar es una historia que compartirá con amigos por mucho tiempo. Número 9. Ciudad subterránea de Derinkuyu. Un hombre en Turquía tuvo una experiencia extraordinaria mientras renovaba su hogar. Al destruir una pared en su sótano, encontró la entrada a una metrópolis subterránea de 18 pisos conocida como Derinkuyu. Esta ciudad subterránea fue construida hace más de 1000 años y contaba con espacios para alojar a miles de personas junto con sus animales y suministros. La ciudad subterránea, situada a unos 85 metros bajo tierra, se cree que fue utilizada durante el período bizantino como refugio contra invasiones. En sus túneles había cocinas, iglesias, pozos y establos, y estaba conectada con otros pueblos subterráneos a través de kilómetros de túneles. Esta metrópolis escondida, con inscripciones antiguas y puertas de piedra maciza, ofrecía seguridad a quienes la habitaban. Hoy, Derinkuyu sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes de Turquía, un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir en épocas de conflicto. Número 10. Abejas en una pared de Tennessee. David Glover, conocido como el susurrador de abejas, fue llamado a una casa en Germantown, Tennessee, para encargarse de un problema nada común. Los propietarios de la vivienda, tras varios intentos fallidos por parte de otros profesionales, finalmente decidieron buscar ayuda especializada. De hecho, uno de los propietarios tenía una fuerte alergia a las picaduras de abejas, lo cual hacía la situación más apremiante. Glover, quien ya contaba con una reputación notable en la eliminación de abejas, llegó al lugar equipado con herramientas y su técnica de escaneo térmico, una medida innovadora para localizar con precisión el área donde se encontraba la colmena. Al realizar el escaneo, Glover se sorprendió al descubrir la dimensión del problema. Una colmena de aproximadamente 35,000 abejas estaba oculta en la pared de ladrillos. Las abejas habían logrado infiltrarse en la pared a través de pequeños agujeros cerca de una ventana, formando una enorme colmena que medía alrededor de 3 pies de ancho y 5 pies de alto. Con una paciencia admirable, Glover comenzó a desmontar la pared ladrillo por ladrillo, revelando gradualmente el panal. Además, dado que las abejas son esenciales para el ecosistema, Glover sabía que debía manejar el proceso con mucho cuidado para no dañar a los insectos. Después de más de 4 horas de arduo trabajo, logró extraer la colmena sin causarles daño. Al terminar, los propietarios se mostraron inmensamente agradecidos, ya que no solo habían recuperado la tranquilidad en su hogar, sino que también habían evitado el uso de métodos invasivos o dañinos. En sus palabras,
Esta experiencia destacó la importancia de recurrir a expertos como Glover, quienes entienden la fauna y pueden lidiar con situaciones complejas de forma segura y ética. Sin duda, este fue un rescate que la familia y el propio susurrador de abejas recordarán por mucho tiempo. Número 11. Ferrocarril subterráneo en Pensilvania. Desde el primer día que Alexandra Poulos puso pie en su casa de Pensilvania, sintió que el lugar escondía secretos. Su hogar, con paredes que parecían susurrar historias del pasado, tenía una vibra especial. De hecho, siempre había sospechado que algo único y misterioso habitaba en la propiedad. Estas ideas cobraron aún más fuerza cuando recordó un rumor que su padre le había contado acerca de un sistema de túneles ocultos bajo la casa que podría haber servido como una ruta de escape del ferrocarril subterráneo. Entonces, cuando surgió la oportunidad de hacer reparaciones en el sótano, no dudó en pedir al trabajador que prestara atención a cualquier estructura extraña o pista que confirmara sus sospechas. Para su sorpresa, el trabajador encontró un pasaje oculto. Alexandra, llena de emoción, comenzó a investigar sobre el tema y pronto descubrió que estos túneles secretos habían sido, con gran probabilidad, utilizados como parte del ferrocarril subterráneo. Este sistema clandestino, como se sabe, fue crucial en la lucha por la libertad de esclavos que escapaban hacia el norte, y Pensilvania fue uno de los estados más importantes en esta red de rutas y escondites. El túnel que descubrieron, protegido por paredes gruesas y una entrada discreta, parecía perfecto para ocultarse de posibles amenazas. Alexandra, a medida que profundizaba en la historia del ferrocarril subterráneo, contactó a historiadores locales para compartir el hallazgo. La emoción y el significado del descubrimiento aumentaron cuando los expertos le confirmaron que su casa probablemente había sido un lugar de refugio para quienes buscaban libertad en aquellos tiempos difíciles. Para Alexandra, este hallazgo le dio un significado completamente nuevo a su hogar. Ahora, cada vez que cruza el umbral, no puede evitar sentir una profunda conexión con el pasado, sabiendo que en algún momento, esos mismos túneles fueron testigos de los pasos de personas que luchaban por su libertad. Número 12. Colonia de murciélagos en Michigan. Monte McCann y su familia se mudaron a una casa antigua en Saline, Michigan, con la esperanza de disfrutar de la vida en un hogar histórico. Sin embargo, no contaban con que algunos residentes inesperados ya habían reclamado su espacio. Pronto, Monte empezó a notar ruidos y movimientos en las paredes durante la noche. Al principio, pensaron que eran animales pequeños, pero cuando los sonidos se volvieron más intensos, descubrieron que tenían una colonia de murciélagos habitando en las paredes. Algunos murciélagos tenían rabia, lo que representaba un riesgo para la familia, en especial para su hijo pequeño. Aunque los murciélagos son cruciales para el ecosistema, el peligro era evidente, y la familia decidió buscar ayuda profesional. Tras varias visitas, los especialistas en control de fauna lograron retirar a los murciélagos sin dañarlos. La experiencia llevó a Monte y su familia a conocer más sobre estos animales y sus hábitos, pero también cambió sus ideas sobre vivir en una casa antigua. Aunque ya no tienen a estos invitados especiales, la historia de los murciélagos será una anécdota que Monte recordará por siempre. Número 13. Retrato escondido. En Halifax, Canadá, una pareja comenzó a renovar su hogar sin imaginar el viaje al pasado que harían. Al retirar paneles y gabinetes, se encontraron con varios objetos de principios del siglo XX, entre ellos una revista, recibos antiguos y cupones. Sin embargo, el hallazgo más intrigante fue un retrato profesional de una mujer con una expresión seria y una blusa de encaje. La imagen parecía contar una historia, y la pareja se preguntó quién era esa mujer y cómo terminó su retrato detrás de una pared. El retrato estaba firmado por un fotógrafo local, Harry J. Moss, y la pareja comenzó a investigar, contactando con historiadores y familiares de posibles residentes antiguos. Aunque no lograron descubrir la identidad de la mujer, el retrato se convirtió en una pieza central de su hogar, un recordatorio de las personas que alguna vez vivieron en la casa. Ahora, la familia comparte con orgullo la historia de la foto, una conexión con el pasado que añade un toque de misterio y fascinación a su vida diaria. Número 14. Fábrica de armas en San José. En el aparentemente pacífico vecindario de San José, California,
Las autoridades realizaron una redada que reveló un descubrimiento impactante: una fábrica clandestina de armas fantasma. Esta operación ilegal no solo sorprendió a los vecinos, sino que también generó gran preocupación en la comunidad. Al entrar en la casa, los oficiales se encontraron con una habitación secreta equipada con impresoras 3D, piezas de armas y municiones, elementos que inmediatamente encendieron las alarmas. Aparentemente, la organización utilizaba estas herramientas para fabricar armas de asalto y pistolas automáticas sin números de serie ni permisos legales. Mientras exploraban la casa, los agentes descubrieron además 8 fusiles de asalto y una cantidad considerable de piezas para pistolas ametralladoras. Como si esto fuera poco, también encontraron una pequeña cantidad de drogas, en este caso, fentanilo, lo que indicaba que la operación podía estar vinculada con actividades delictivas más amplias. Además, las autoridades arrestaron a 3 personas que estaban en la propiedad al momento de la redada. Según los fiscales, todos los sospechosos eran delincuentes convictos que habían adaptado la tecnología de impresión 3D para crear armas fantasma de alta tecnología, armas que después vendían en el mercado negro. El descubrimiento no solo sorprendió a los residentes de San José, sino que también alertó a las fuerzas de seguridad sobre la creciente problemática de las armas impresas en 3D. Con estos equipos, los delincuentes pueden fabricar armas funcionales en cuestión de horas, evadiendo los controles tradicionales. La comunidad, sin embargo, aún no podía creer que, en su tranquila calle, se hubiera llevado a cabo una operación tan peligrosa. Este hallazgo resaltó la importancia de denunciar actividades sospechosas y también mostró cómo la tecnología, en manos equivocadas, puede ser utilizada de manera alarmante. Número 15. Cartas de amor en Pensacola. Zack y Shannon Carter, recién mudados a su nueva casa en Pensacola, jamás imaginaron el tesoro emocional que encontrarían. Mientras exploraban la propiedad, encontraron una caja polvorienta en un armario. Aunque al principio no parecía nada especial, decidieron abrirla y, para su sorpresa, descubrieron una colección de cartas de amor. Estas cartas habían sido escritas por Bud Middleton, quien había servido en la Segunda Guerra Mundial, para su amada Doreen, que vivía en Canadá. Cada carta era una pequeña joya, llena de palabras sinceras y apasionadas que narraban la historia de una pareja que luchaba por mantenerse unida a pesar de la distancia y los desafíos de la época. Bud, además de ser un soldado, era también un hombre lleno de esperanza y determinación, lo que se reflejaba en cada línea escrita. Incluso, las cartas dejaban entrever que Bud soñaba con reunirse con Doreen para comenzar una vida juntos en Pensacola, lo cual conmovió profundamente a los Carter. No obstante, había algo más que los cautivó: la coincidencia entre su propia historia y la de Bud y Doreen. Al igual que la pareja de la Segunda Guerra Mundial, Zack y Shannon también tuvieron un romance a distancia. Mientras ella estudiaba en Texas, él residía en Pensacola. Por esta razón, al leer las cartas, se sintieron inspirados y compartieron el hallazgo con familiares y amigos, quienes quedaron igualmente impactados. Con cada carta que leían, la conexión entre el pasado y el presente se hacía más fuerte. Zack y Shannon, fascinados, guardaron las cartas en un lugar especial de su nuevo hogar, asegurando que la historia de Bud y Doreen nunca se olvide.